Trabajas, pagas, consumes y repites. ¿Hasta cuándo? No estás cansado de trabajar, estás cansado de no vivir. Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Imagina a un hámster corriendo sobre una rueda. Corre, se esfuerza, pero nunca parece llegar a ninguna parte, sino que sigue en ese ciclo sin fin. Pero ahora no solo eso, imagina de pronto que ese hámster eres tú. Y si al imaginarlo se enciende una pequeña alarma que dice necesito salir de aquí, no sé cómo voy a hacer, pero necesito salir de acá, es posible que el episodio de hoy sea para ti. Ok, súper importante el episodio de hoy. Es un tema que la verdad a todos nos inquieta de forma consciente o inconsciente, pero como tú dices, es como que de algún modo se refleja algo dentro de nosotros que dice, tengo que salir de aquí, ¿cómo hago para salir de aquí? Pero sigo atrapado. Y lo que decías es la rueda, lo que se conoce como la carrera de la rata, es un concepto del cual habla, digamos, en algún momento Robert Kiyosaki, hablando acerca de las finanzas y de cómo nosotros somos esa rata o ese hámster que está corriendo y corriendo y corriendo y por más que corre y corre no avanza. Y como el episodio o como el podcast, como el Conectador de Mundos, es un podcast que trata de conectar todos esos temas que hacen que nosotros avancemos en la vida, porque avanzar en la vida es muy complejo y requiere de muchos temas porque somos seres humanos muy complejos. Ese es uno de esos temas que son esenciales para avanzar en la vida, porque tiene impacto directo en otros aspectos de la vida. Entonces lo que tú decías, correr y no avanzar es algo en lo que quizá todos nos hemos sentido atrapados en algún momento, quizá estamos atrapados ahí en este momento y el objetivo de la conversación de hoy es cómo identificar eso, saber cuál puede ser el problema y cómo salimos de ahí. Así que yo digo que es muy poderoso y es muy personal porque efectivamente en algún momento de mi vida yo me encontré, digamos, con esa sensación. O sea, no es que me encontré ahí porque creo que ahí he estado, digamos, durante un gran creo que todavía periodo de la vida. Seguimos ahí. Sí, es cierto, todavía estamos un poco, digamos, ahí. Pero una vez entendido este concepto o esta idea, casi que yo dije, ok, entonces significa que en cierto término yo soy una rata que está corriendo todo el tiempo sin avanzar. Y a partir de entender ese concepto, yo dije, tengo que salir de aquí, quiero salir, ¿cómo hago? Y creo que eso es un poco de lo que vamos a conversar. Pero no es solo correr, sino como para puntualizar, es nuestra vida cotidiana, la vida de millones de trabajadores a sueldo, nuestro país de Latinoamérica, del mundo. Y es que el ciclo es, yo me levanto, trabajo, recibo un sueldo cada mes y ese sueldo generalmente va a deudas, ¿sí? A los gastos de vivir, de ese comer. Mes. Es posible que muchas veces esté sobregirado. Es decir, casi que ya que ni deba siquiera alcance un para porcentaje eso. de eso que ya me gané. Sí. Y me queda poco o me queda nada para pensar en otra cosa más que en sobrevivir. Que no estamos hablando de vivir, sino en la realidad de miles de personas. Es vivir. Ok, antes de entrar ahí... Sobrevivir. Sí, cierto. Antes de entrar ahí, la verdad es que las estadísticas dicen que una gran parte de la humanidad ni siquiera alcanza, digamos, a vivir en unas condiciones dignas. Entonces, estamos hablando de que hay muchos seres humanos que están perdidos, digamos, no solo en esta carrera, sino que ni siquiera, por más que corren y corren, ni siquiera alcanzan a llegar a tener una vida digna. Pero muchos otros, digamos, corremos y a duras penas nos da para tener una vida digna. Y esa es la realidad de otro montón de personas. Y entonces es un tema que en este caso casi que nos abarca a todos nosotros porque estamos hablando de lo que decíamos al principio y es no estamos cansados porque seguro estamos cansados y agotados, que el burnout o el estar quemado a punta de trabajo, de no parar, de producir, de ser productivo, eficiente. Todo eso es como uno de los problemas del día a día y de la actualidad. Y obviamente pues queremos traerlo porque es un tema esencial. Este tema hace parte del universo de las finanzas. Hemos hablado de temas de la mentalidad, de la psicología, de las emociones, un montón de temas que de hecho pues obviamente son importantes si alguien nos escucha que vaya atrás en los episodios porque hay muchos problemas con los que lidiamos para avanzar en la vida. Pero en este caso las finanzas son un tema trascendental que a todos nos toca, a todos nos permea en la vida.
No quien todo. sea que esté viendo esto, pues alguna calidad de vida tiene porque tiene un aparato, un teléfono o un computador para verlo. Así que estamos hablando de personas que hasta cierto punto tienen ciertos privilegios, pero esos privilegios a veces no nos dan para salir de aquí. Así que es un tema súper trascendental. En resumen, entonces diríamos que la carrera de la rata es simplemente correr, me canso, pero no avanzo. Ujú. Y es un término que nació con Robert Kiyosaki, Fue ¿sí? como se Sí. popularizó, ¿sí? Como se popularizó. Nosotros lo conocimos a través de su juego, el juego que tiene este nombre. Cashflow ¿sí? o la carrera de la rata. O Sí. la carrera de la rata, y que es un juego que nos acerca mucho a la realidad, es un juego bastante realista, que nos muestra este ciclo sin fin de recibir sueldo cada mes, de pagar gastos, nos muestra incluso cuando tenemos hijos, los gastos adicionales, la educación, en este caso hipotecas, si hay deudas, etcétera, etcétera, y nos muestra, y bueno, es un juego que nos va mostrando de qué forma podemos salir de ese ciclo, ¿sí? Cierto. Pero no vamos a profundizar hoy en eso, vamos a tomar como términos más generales, pero sí vamos a intentar llevarlo o asentarlo para que como que todos entendamos que sí es posible salir de esa carrera de la rata. Ese círculo, ¿cierto? Sí, de dejar que no se perpetúe más en el tiempo, porque es curioso, pero cuando uno llega como después de los 30, podría decir, Ujú. si no le ha pasado, pues le va a pasar. Si usted tiene 26 años y nos está viendo, maravilloso, porque ojalá interiorice esto rápido. Estos es de esos temas en los que nos gusta que no se quede solo acá en el universo mental, sino que este sí es uno de esos podcasts donde de verdad queremos llevarlo a la acción. Ok, en el Sí. día a día. Bueno, hablando de eso, todos en el día a día tenemos actividad económica, ya sea que nos acostemos en una cama, en una casa, nos levantamos y todos comemos todos los días, y el lugar o los alimentos que consumimos, todo tiene que ver con dinero, ya sea que nosotros le pagamos a alguien o nos pagaron para pues por esos bienes o por esos servicios, pero todo el día estamos haciendo, digamos, una transacción. Así que el dinero permea absolutamente como todos los rincones de nuestra vida. Así que esta es una de las que, podríamos llamarlo así, es una de las principales cadenas que pueden permitir o que nosotros avancemos, o que bueno, como cadena sería como una cadena que nos estanca, que nos amarra, que no permite que avancemos en muchos otros aspectos de la vida, porque la vida no solo son finanzas, pero es una de esas cadenas que son muy fuertes de romper, en las cuales, digamos, si logramos manejarlas o administrarlas, nos van a dar una libertad en muchos otros aspectos. Y al mismo tiempo la economía puede llegar a ser un vehículo que nos lleve a avanzar en muchos aspectos en la vida, no solo a través de las finanzas, sino eso es un vehículo para crecer. Entonces es demasiado trascendental, porque todos sí o sí todo el tiempo estamos en una transacción. No. Es más, al momento de nacer es una transacción impresionante que se da cuando un bebé nace o cuando una persona se muere. Es decir, ni siquiera antes de nacer ni después de morir. Todo se detiene ahí, la economía, todo sigue de algún modo fluyendo. No, así ya que lo mencionas, pues el sistema en el que estamos lo perpetúa. Okay. ¿Y cómo lo perpetúa? No sé ustedes si alguno ya recibió educación financiera, por ejemplo, yo no lo vi ni en el colegio, ni en la universidad siquiera. Sí, menos lo recibí de mi círculo cercano. Así que lo triste de estar atrapado acá es que el mismo sistema lo perpetúa, está diseñado para que sea así, para que sigamos laborando y laborando. No solo eso, también en nuestras actividades de consumo es posible que lo que llamemos diversión, ocio, quizás el comprar cosas para la casa, lo que genere más endeudamiento, ¿sí? Por ejemplo... O sea, vamos a hacer un paréntesis ahí. Una pequeña pausa para recordarte que el objetivo principal del Conectador de Mundos es conectar diferentes mundos o universos del conocimiento para elevar nuestra vida a niveles superiores en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea intelectual, financiero,
físico, emocional, profesional, cualquiera de todos estos aspectos impacta en nuestra vida de forma positiva o negativa. Así que te invitamos a ver por acá algunos de nuestros videos o episodios pasados para que junto con nosotros vayas adquiriendo estas herramientas que pueden elevar nuestra vida, digamos, a niveles superiores. Y te invitamos a que continúes con nuestro episodio. La verdad es que todo el tiempo estamos expuestos a impulsos que nos impulsan, valga la redundancia, a consumir. Todo el tiempo vemos publicidad o estamos, digamos, a través de un televisor o un computador o un celular y todo el tiempo está llegando publicidad. De hecho, ahora mismo las personas que están escuchando esto dejaron de ver otras cosas que también están pujando ahí por la atención. Así que todo el tiempo es una batalla que quiere llevarnos a consumir. Así que, digamos, esa es una de las formas en las que, de algún modo, esto se transmite también como al aspecto psicológico y es aprender a entenderme y todo eso. Pero debemos entender, digamos, este capítulo es como si fuera una especie de portal que se abre hacia otro universo o hacia otro mundo, que son las finanzas. Como abrir siquiera una ventana. Eso, entonces eso es como más o menos como la forma en que queremos abrir esto. Y pues personalmente una de las razones o las formas en las que sabemos que se perpetúa, lo hablamos en el episodio anterior, que invitamos a que lo vean porque es muy importante, es a través de la crianza. Y lo que tú dices, ni el entorno, ni los amigos, ni la familia hacen que nosotros evolucionemos a partir de aquí. Y entonces esa es otra de las formas en las que es muy difícil salir. Entonces, aparte de que tenemos influencia todo el tiempo de consumir para que nos gastemos el dinero en algo que no es salir de esta carrera, de la carrera del hámster o de la rata, también tenemos los condicionamientos de la sociedad, lo que decías, las universidades, todo. O sea, es una batalla contra un montón de monstruos gigantes que obviamente son muy poderosos y que logran, digamos, objetivo, que consumamos, que entremos en ese círculo vicioso. De hecho, es más complejo aún porque tras de que todo este sistema se ha diseñado para perpetuarlo, entre esos también la presión social que tú dices, la presión social, amigos, quizás el aparentar, el pertenecer, estamos encerrados ahí, pasa otra cosa y es que eso trae efectos a nuestra vida y no nos estamos dando cuenta. Y uno de esos es la ansiedad, la presión, esa necesidad de quizás mostrar que tenemos calidad de vida o el estatus, que es más complejo todavía. Estamos atrapados ahí y es uno de los, de alguna forma, de los efectos que trae negativos el no empezar a ser conscientes de nuestras finanzas personales, el no educarnos, el no querer romper ese ciclo. Esto también es como si quisiéramos romper, ya lo habíamos hablado en el episodio anterior, no solo estamos hablando de cadenas que nos atrapan a cadenas familiares, lazos familiares, sino también en este caso lazos sociales que tenemos que romper si queremos diseñar nuestra propia vida. Por ejemplo, en efectos, hay una razón personalmente por la cual a mí me impactó muchísimo este tema, y es porque, digamos que no necesariamente es algo que yo estoy trabajando personalmente, la verdad, por ambicionar un poco más en economía, por lo mismo, porque uno de mis problemas es una baja ambición. La ambición, como lo habíamos hablado en algún momento, no es mala necesariamente, tiene componentes muy, muy positivos. Manejada de cierta forma pasa a ser nociva, pero la ambición es necesaria para crecer, y estamos hablando de que queremos avanzar en la vida y esa ambición por avanzar. Entonces, uno de los problemas por todo ese condicionamiento es que yo no he querido ambicionar, entonces me ha costado muchísimo. Así que a mí una de las cosas que me atrajo no fue el querer muchísimo dinero o todo eso, que ahora, como digo, estoy trabajando un poco en eso, sino los efectos nocivos de no salir de este círculo como de la carrera de la rata. Y uno de esos efectos era que, por ejemplo, las cosas importantes de la vida... Una mala relación con el tiempo. Sí, exacto. Mira, por ejemplo, es muy habitual o un dicho que reza que el tiempo es dinero. Y la verdad es que la mayoría de personas que trabajamos o trabajan como empleados son personas que intercambian ciertos conocimientos y habilidades, pero especialmente tiempo por dinero. Es decir, la vida. Exacto, es la vida. Entonces creo que era Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que decía en algún momento que nosotros nos gastamos la vida para conseguir cosas que luego ni siquiera podemos consumir, pero esas mismas cosas, tratando de mantenerlas, hacen que se nos vaya la vida, pues tratando de cuidarlas y todo eso. Entonces al final como que no vivimos. También John Lennon en algún momento decía una frase que era que la
la vida es todo eso que pasa mientras nosotros estamos ocupados realizando otros planes, que normalmente a veces es trabajar. Entonces, los efectos nocivos de no tener esa libertad de salirse, digamos, de ese círculo de la carrera de la rata, a mí sí me llamaron mucho la atención. Y uno de esos era que las cosas importantes de la vida, yo no iba a poder acceder a ellas porque estaba ocupado simplemente corriendo detrás del dinero para sobrevivir. Entonces no tenía acceso a prepararme y a entender, digamos, mejor el mundo desde un punto de vista filosófico, o conocerme a mí mismo psicológico, o pasar tiempo con los seres queridos, en este caso, pues si tengo esposa o pareja, o con mis hijos, o con mis amigos. No puedo viajar, no puedo hacer música, por ejemplo, que es una de las cosas que me gusta, o leer. Así que todas esas cosas que son importantes y que tienen mucha relevancia en la vida, incluso, por ejemplo, ver estos podcasts o todo eso, pues uno no tendría tiempo para eso, porque está ocupado corriendo sin avanzar. Así que cuando yo vi esos efectos nocivos, yo dije, venga, sí necesito, sí quiero saber cómo me libero de esto, porque yo quiero vivir. O a mí, por ejemplo, yo caí en el autoengaño, el gran engaño de pensar, cuando esté mejor, haré esto. O sea, cuando tenga plata. Esté más holgado económicamente, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer aquello, dándome cuenta que eso es una forma de idealizar mucho el futuro, pero es que el futuro es mañana, por ejemplo. Uh-huh. El futuro puede ser hoy en la tarde. Sí, entonces es como que yo estoy apostando mi futuro a un incierto gigante. Uh-huh. Nos pasa mucho ahora, parece ser, juzgan, por ejemplo, a los millennials de ser, de alguna forma, los millennials, los que llaman los eternos adolescentes. Uh-huh. Y es como ese miedo a crecer, a reconocer que vamos a envejecer, a reconocer que somos cíclicos y que hay necesidades que más adelante se van a hacer presentes, pero pareciera que queremos quedarnos aquí. Sí. Eso, y atrapados muchas veces, por ejemplo, el ocio. Hablamos hace poco de amigos, por ejemplo, que se han endeudado para ir a un concierto. Y sí, es excelente el momento, la experiencia, pero no sea un costo quizás de ansiedad después, de mucho estrés pagando esa deuda que adquirí. Uh-huh. O sea, empeñando mi futuro, ¿sí? Y la invitación acá es no empeñe su futuro. Uh-huh. Trate de pensar un poco en qué puedo hacer hoy desde ya, para empezar a direccionar mi vida, a salirme de la cadena de la cadena de la rata, de la carrera de la rata. Bueno, vamos a eso, a cómo salgo de ahí, pero antes, algo que a mí personalmente he encontrado que es muy importante en la vida es el tema del propósito. Estábamos hablando acerca de pronto hablar sobre eso, pero el propósito es algo que es muy profundo, muy complejo, a lo cual uno de pronto, digamos, puede siquiera pensar en eso cuando ya tiene solucionados otros temas como el sustento básico, o poder tener cierto tiempo para dedicarse a esas cosas que conocemos como importantes. Así que digamos que esta es uno de esos pasos clave para avanzar a niveles mucho más superiores en la vida, o sea, salir de las necesidades básicas, cubrirlas y pasar a niveles más profundos, porque el sentido de propósito en la vida se puede dar un poco cuando yo me puedo dar ese permiso y ya tengo necesidades cubiertas. Entonces ahí es donde hablamos que el podcast busca implementar un montón de conocimientos que hagan que nuestra vida avance, y son muchos, son psicología, cómo manejar estas presiones sociales de mis amigos para que gaste, el disfrute de ahora, la necesidad, eso, como el disfrute inmediato, todo eso. Así que de algún modo de todo eso hablaremos en su momento. Uh-huh. Pero por ejemplo, cómo salir de ahí, ese sí es un tema, digamos, que también es un tema muy amplio, pero definitivamente, si existe la posibilidad de salir de ahí, yo quiero saber cuál es esa posibilidad. Así que una de esas posibilidades de ahí, salir de ahí, de esa carrera de la rata, es empezar a entender que el dinero es tiempo, y cómo yo comienzo, digamos, a recomprar o a adquirir más tiempo libre para mí, para usarlo bien, para usarlo en crecimiento y en otras etapas y áreas de mi vida que me lleven a una mayor calidad como persona, como individuo, a disfrutar más la vida, conocerme, al propósito. Entonces, para eso yo necesito comprar un poco de tiempo, y el tiempo normalmente se compra, digamos, como comprando a futuro, lo que tú dices, no hipotecando mi futuro, ni vendiendo
por mi presente vender mi futuro. Yo sé que el futuro no existe, pero el futuro sin embargo nos va a llegar si es el objetivo, es el ideal. Así que una de las formas de hacer eso es, digamos, entendiendo cómo funciona el mundo de las finanzas. Así que aquí es donde se abre otro. Educarnos. Exacto. Entonces, lo que tú decías, una de las formas en las que se perpetúa es a través de las universidades o la educación. La educación, que de hecho está cambiando porque estamos en un momento histórico por las nuevas tecnologías que hacen que todo esté cambiando. Quizá la educación vaya a cambiar de una forma demasiado drástica en un futuro cercano, pero la educación hasta el momento lo que busca es educarnos para ser, digamos, para seguir en esa carrera. Para ser empleados no nos enseñan educación financiera, porque si nos enseñaran entonces nos mostrarían este tipo de temas y escasamente veremos estos temas en una universidad o en un colegio. En las casas tampoco lo vemos porque nuestros padres suelen ser parte de esos sistemas. Así que una de las labores que nos corresponde o nos compete es educarnos en el aspecto financiero. Esa es una de las formas de salir de ahí. Por ejemplo, ya ahí bien entran un montón de conceptos como el invertir, como ahorrar, por ejemplo, empezar a invertir, empezar, digamos, a tener ingresos pasivos, que ese es otro punto. Si alguien quiere buscar, puede buscar sobre estos temas si no conoce, y si conoce, pues podemos continuar, digamos, en cómo invertir muchísimo mejor nuestro dinero, porque hay formas de invertirlo más o menos bien, muy bien. Todo eso es todo un universo, pero es empezar a saber que este universo es muy importante. Así que si yo trabajo todos los días por dinero, ¿cómo no sé manejarlo? ¿Cómo no sé cómo invertirlo? ¿Cómo comprar tiempo con él? Así que es como que si mi vida se va en eso, pues yo debo saber un poco acerca de finanzas. No solo eso, sino también, por ejemplo, empezar a autoevaluar de nuevo. La invitación es a que revisemos qué pasa en nuestras vidas, qué tan en términos de consumo, si yo soy un consumidor consciente o no, o si por el contrario me estoy desaforando por ahí, gastando acá y gastando allá, en términos quizás de apariencias. Es decir, como la invitación a que no nos digamos mentiras de dónde estamos parados. También quizás si yo decido ser un minimalista, si en realidad soy un minimalista que lleva su vida con conciencia, sin ir a extremos, porque la realidad también es que así como la forma en que vivimos hasta ahora nace de medidas económicas, ¿sí? Que nos hacen sistema, ver digámoslo esto así. como, sí, el sistema. También muchas de las cosas que pensamos ahora y que queremos como sociedad y que avalamos o rechazamos se llevan a cabo también por medidas económicas, así no lo veamos. Cierto. Por ejemplo, Sí. ahí estás entrando en un tema que en algún momento creo que entraremos porque es muy Sí, profundo claro. y muy complejo. Sí, es complejo. Estás hablando de que el sistema nos está empujando a una nueva forma de vida en donde el minimalismo hace parte de esas Sí, ideas que claro. nos están vendiendo. Así Sí. que Entonces ser muy consciente, porque la idea sí es que sepamos como leer nuestra realidad y ver de qué formas puedo empezar hoy, es decir, hoy a salir de ese ciclo. por ejemplo, hay un problema ahí que lo dices y es que para mí es muy habitual. Mira, yo sé que nuestras generaciones están teniendo muchísimos menos hijos. Eso es otro problema y en este momento todos sabemos que hay problemas de natalidad en un montón de países que están tomando medidas para impulsar la natalidad y todo eso, pero no es el tema puntualmente la natalidad. Pero uno de los efectos para que la natalidad se afecte de esa forma, una decisión tan importante en la vida como es si deseo tener o no tener hijos, si deseo reproducirme o no, que es, digamos, dentro del digamos, el universo animal, es algo esencial y básico. Ujú. Entonces, si estamos entrando a las decisiones de no tener hijos, una de las razones es la economía. Y la verdad es que, por ejemplo, a mí me inquieta mucho saber cómo hace algunos años a un padre de familia le daba para sostener económicamente a su familia, pero en la actualidad eso no se da. En la actualidad tienen que trabajar el padre y la madre, entonces, para sostener más medianamente la casa. Y a veces hasta más personas en un hogar tienen que trabajar. Eso es una muestra de cómo económicamente el mundo cada vez es más precario en cuanto a términos monetarios, digámoslo. Entonces conseguir esa tan anhelada libertad es cada vez más difícil. Así que el mundo sí nos está empujando a otros niveles y por eso este tema es muy importante. Porque ni siquiera solo se trata de administrar económicamente, sino luego lo hablaremos, cómo entender mejor, digamos,
el contexto económico a nivel mundial y cómo eso coarta mis libertades, la de mis hijos, las de mi familia, las de mi futuro, porque la economía rige todo. La economía rige si yo puedo estudiar o no puedo estudiar, si puedo comer o no puedo comer, qué puedo comer, en qué casa puedo vivir, qué estilo de ropa me puedo poner o no, a dónde puedo viajar o no puedo viajar, si puedo pasar tiempo con mis hijos o no puedo pasar tiempo con mis hijos, si tengo hijos o no tengo hijos, si puedo salir con mi pareja o no. O sea, la economía rige muchísimo más que lo que aparentemente Casi se muestra. todo. Sí. Sí, de hecho, muchos de los momentos felices que uno pueda llegar a tener van a estar regidos por si tengo o no plata en mi bolsillo. Exacto. O si no pude estar ahí en esa reunión porque me tocó estar trabajando o estuve viajando por cuestiones de trabajo. Entonces sí, la economía termina rigiendo muchísimo. Entonces, por ejemplo, hay una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención al momento de intentar salir de la carrera, que luego hablaremos de cómo salir, invertir y todo eso ya en casos más puntuales. De momento estamos como hablando un poco del concepto. Pero una de esas cosas que a mí me llamó mucho la atención es los cambios que vienen a la vida cuando uno logra salirse de ese círculo. Exacto. Y uno de esos cambios, digamos que nosotros personalmente no hemos salido totalmente de ese ciclo, digamos todavía estamos bastante adentro, pero sí estamos en proceso de salir de ahí y para Creo eso que trabajamos. aprendemos a negociar, como ya entendimos que el tiempo es dinero. Entonces, como yo quiero más tiempo, pues en este caso nosotros entramos en un poco en esa forma, un poco minimalista por ahora de vivir, un poco más austera, pero obtenemos a cambio. Y eso es una forma de decir que estamos ahí un poco en ese umbral de negociar siquiera con el sistema o lo he experimentado yo, y es un poco más de libertad para ser creativo. Como tú lo decías, para buscar un poco mi propósito. Por ejemplo, espacios como el podcast, Cierto. lo da esa relación con el tiempo que ahora tengo, donde yo puedo decidir y pensar en un proyecto personal que en últimas termine ayudando a otros, ¿sí? Que los ayude a ver esto como posible, ¿sí? Entonces, creo que esa es una de las ventajas que trae el empezar a salir de esa carrera. Ajá. Sí, por ejemplo, esas son las cosas que digamos yo quisiera contrastar. Tú empezaste diciendo, imagínate que eres una persona que está, o que eres, digamos, un hámster o una rata que está corriendo y corriendo y corriendo en el mismo lugar y no avanza. Entonces ahora, digamos, yo contrastaría con, imagínate que tienes un poco de tiempo para pasar con tu familia, o que tienes un poco de tiempo para viajar o para leer un libro, o para simplemente salir y mirar, digamos, las nubes o el cielo, o tienes tiempo. Es decir, tienes tiempo disponible. Imagínate que tienes ese tiempo, que puedes estar creciendo personalmente o disfrutando de la vida, no solo trabajando. Entonces, eso es lo que, digamos, nosotros queremos invitar a que se unan con nosotros en este viaje y venga, vamos a comprar un poco nuestro tiempo, vamos a comprar un poco de nuestra libertad. Y ese es el objetivo, digamos, de salir de toda esta carrera. Y no se trata de no trabajar, porque creo que como seres humanos estamos diseñados un poco para eso también. No se trata de no trabajar, sino de diseñar, de poder tener la libertad de diseñar lo que yo quiero, a qué quiero dedicar mi vida, qué me apasiona, y volverlo ese mi modelo de trabajo, mi modelo laboral. Sería más que todo eso también el poder darme cuenta o ver con claridad las cosas importantes de la vida. Me parece brutal lo que acabas de decir, el sentido de diseñar. O sea, una de las posibilidades que me da el hecho de tener tiempo, o ciertos recursos, o por lo menos en principio tiempo, es que yo puedo diseñar mi vida, puedo empezar a pensar en hacia dónde quiero ir, qué cosas quiero para mi vida y qué cosas no, si quiero pasar mi vida o mi tiempo haciendo esto o esto otro. Es decir, paso, digamos, un poco a yo tener el timón que direcciona hacia dónde quiero que vaya mi vida, que es algo que no se puede permitir uno si simplemente necesita correr para pagar el día a día. De hecho, lo bueno o lo bonito de empezar a ver el dinero no como un fin, sino como una forma como un medio, es el hecho de, ya se me fue la idea. No, que por ejemplo, cuando yo hablaba del dinero como un vehículo, la verdad es que
normalmente se suele ver el dinero como un fin y pareciera que la gran masa va persiguiendo el dinero. Y en últimas, el dinero es papel, o sea, el dinero es algo que si uno está en una isla desierta y no hay comida, el dinero no vale nada. O sea, en esencia el dinero simplemente es un vehículo de intercambio. El problema es si lo que yo estoy intercambiando es mi vida no sé, por tener una casa en donde encerrarme o algo que comer. Ahí es en donde, digamos, el intercambio no está siendo justo porque estoy intercambiando algo muy valioso por algo que no es tan valioso. Entonces, en este caso, ese vehículo no lo estoy usando para llevarme hacia avanzar o para llevarme a un mejor estado, sino que es un vehículo que me está aprisionando. Así que en este caso, digamos, cuando hablamos de vehículo es eso, o sea, es un vehículo que me puede llevar a tantos lugares que si yo no lo sé administrar, entonces ese vehículo me puede llevar a lugares equivocados. De hecho, ya me acordé, es que también la forma de ver el dinero así me ayuda a manejar este tiempo de forma más inteligente y a tener una visión clara de qué quiero, ¿sí? Porque no me voy a dejar llevar tanto por la efusividad del momento, por las emociones, sino que también es una forma de empezar a ser inteligente con mis emociones. Yo creo que me acordaba de un libro que, bueno, no me acuerdo en esos momentos, pero lo que hoy es que establecía, por ejemplo, una pregunta. Cuando voy a comprar algo, Ujú. preguntarme si lo necesito, si sí lo voy a usar Ujú. y si en el momento sí es importante. Creo que eso está muy conectado con Sí, el Feng Shui. ajá, ¿Sí? sí. La magia del orden, ya me acordé de la Ok. magia del orden. Entonces, si yo, por ejemplo, ante esas eran como 5 preguntas, pero para mí las que más se quedaron fueron esas 3. Si a ninguna de esas 3 o fallo en alguna de ellas al responderme, pues entonces creo que puedo decir no, puedo esperar y comprar eso después, porque entonces no lo necesito, o es posible que no lo vaya a usar y estoy siendo presa de una emoción del Emoción. momento. Me parece Sí. muy, muy excelente ese ejercicio. Hay también un ejercicio que indica más o menos como que si yo voy a comprar algo en un momento, es bueno tomarme un pequeño momento, decir, ok, Ujú. espera un Sí, momento, sí, eso. tengo que hacer una cosa o me voy a tomar un momento y tomarse 5 minutos. Y después de 5 minutos, normalmente uno se da cuenta que en realidad era emocional la decisión, así que no termina comprándolo. Porque la mayoría de decisiones que tomamos en nuestras vidas están permeadas por la emoción y no por la razón. Ujú. Y en este caso es esa emoción la que nos mantiene, digamos, en este círculo. Es otra de las elementos de la vida que si no sabemos dominarlo o administrarlo o conocerlo, pues esas son las emociones las que me terminan haciendo preso. Así Ujú. que, digamos, estamos hablando básicamente de esclavitud y de libertad, en la que un montón de cosas que me esclavizan, como decíamos en el episodio pasado y en muchos otros episodios anteriores, son cosas que yo no soy consciente, Ujú. no soy consciente Sí, de sí. cómo me esclavizan, de cuáles son sus mecanismos. Y uno de los grandes objetivos del Conectador de Mundos es conocer o ser consciente o identificar esas cadenas que de una u de otra forma me esclavizan para yo empezar a romperlas a través de la conciencia de ellas. Así que pues uno de los objetivos es de algún modo como adquirir lo que se conoce como la libertad financiera, que es mucho más que solo libertad financiera, es un concepto mucho más profundo, del cual en su momento también hablaremos, pero estará como un abrebocas a decir, venga, también somos esclavos en el aspecto económico. Entonces, hemos hablado anteriormente que somos esclavos por patrones, que somos No, esclavos por por emociones, por hábitos, por hábitos, todo. que Por decisiones. sí, digamos, en el universo o en el mundo espiritual también somos esclavos. Así que es como que, venga, la verdad es que la libertad cuesta un montón, cuesta especialmente conciencia y la libertad hay que adquirirla en un montón de aspectos de nuestra vida. Así que esto es, digamos, lo que me gusta de este capítulo es que trae otro nuevo mundo, otro nuevo universo a la mesa y dice, venga, aquí también tenemos que empezar a trabajar por nuestra libertad. De hecho, pues, ¿cómo empezaríamos ya? Como para terminando. Si usted tiene una alcancía por ahí sin usar, empiece ya a usarla. O sea, solo una decisión con miras a algo. Em, es como empezar a ponerle objetivos claros a cosas tan pequeñas como el ahorro, Sí, ¿sí? Ponerle un objetivo claro, en este caso sería antes que el viaje fin de año,
en que quizás lo que tengo en esa alcancía lo puedo invertir en otra cosa que me genere un poco más de dinero, y que quizás ya no sea un viaje, sino 2 viajes y que me quede un poco más. Esa es la idea, que empecemos a ver el dinero como una forma también de negociación, no solo una forma de sobrevivir. Excelente. Me parece excelente. Ya. Pues me encantó haber hablado contigo. Este tema es muy importante. Creo que hemos conversado acerca de ese tema y hay muchos conceptos que están en el aire y que tenemos que ir asentando para nuestra vida y nuestro día a día. Como tú decías, es mucho más fácil llegar al concepto y a la idea que implementarlo, pero me parece una excelente forma. Una con las que yo cerraría, que medio puede ser tortuosa, pero que también en su momento para mí fue valiosa, es cada que yo empezaba a salir a comer o a gastar con amigos o en una noche de fiesta, yo decía, venga, conseguir esta cantidad de dinero me cuesta 3 días de trabajo. Es como que en serio yo voy a dilapidar en una fiesta o en una pequeña, sí, en una fiesta, es 3 días de trabajo. Entonces ahí empecé a entender, digamos, el valor del tiempo ligado al dinero y a partir de ahí, digamos, todo lo medía un poco de esa forma, que digo que es un poco tortuoso porque no hay que hacerlo con todo, pero es empezar a ser consciente de que todo el tiempo yo estoy transaccionando dinero vida por otra cosa, por cosas, por viajes, por experiencias, y es mirar si mi vida, lo que me cuesta conseguir ese dinero vale la pena cambiarlo por eso o no. Así que en este caso para mí tiene todo el sentido del mundo haber invertido en poder tener tiempo libre para tener estas conversaciones contigo. Y me parece, digamos, que es muy enriquecedor, me genera muchísimo más valor del que se le puede invertir. Pues obviamente gracias por conversar este tema. Y no estamos diciendo que no salga con sus amigos, que no tenga, uno debe también darse ese permiso, es necesario, es importante. Pero como estamos hablando de empezar a mirar con más cuidado en qué se nos dilapida nuestro dinero, es empezar como a cuidarlo un poco más, a ver qué más jugo le puedo sacar con miras quizás al futuro. Porque si usted, por ejemplo, es millennials y sigue con la mentalidad de la pensión, etcétera, etcétera, pues aquí les contamos, estamos en Colombia, donde estamos en un sistema casi a punto de colapsar, de caerse. Así que ese tipo de mentalidad hay que empezar a sacarnos un poquito de ahí, avanzar. Es complejo, sí, es muy complejo. Volvemos a hablar de la mentalidad de nuestros padres, muchos de nosotros la arrastramos. Pero bueno, ya sería para otro tema, pero la invitación es a por favor, no echen saco roto lo que hablamos hoy. Si puede, hágame caso con lo de la alcancía. De hecho, nosotros también tenemos nuestra alcancía por ahí, porque es importante. Si no se dan cuenta, cualquier monedita cuenta, todo cuenta. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Si usted es nuevo por acá, por favor, suscríbase, denos un like o coméntenos. Comparta este video a alguien. Sí, cuéntenos, por ejemplo, qué sintió con la primera idea planteada del hámster. Si se asustó, si usted ya está navegando un poco por acá en el mundo de las finanzas personales, de la autorregulación. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y espero sea de su agrado y nos vemos pronto. Okay, bye.